Vamos a dar la palabra a Tomás Camacho, que es director médico del laboratorio Lema Bandín, del Grupo Vitas, y quien nos va a realizar una exposición en relación a turnos de trabajo y su repercusión sobre la salud. Buenos días. Bueno, antes de nada, gracias a los ponentes anteriores. Esto no tiene nada que ver con la charla, pero me acaba de aclarar una cosa. Es que tengo un amigo que siempre está con lo de estar quemado. Y un día le pregunté, ¿pero qué te pasa? ¿No? Era una cuestión personal de una relación que tenía con una chica. Me dijo, no, es que somos novios. Técnicamente somos novios. El problema es que ella no lo sabe. Pues en este caso, ya sé cómo explicarle. Bueno, hablando en serio, tengo que decir dos cosas antes de nada. Perdón, creo que... Una cosa... Tengo que aclarar dos cosas antes de empezar la charla. Primero, yo hablo mucho en público y estoy acostumbrado a estar en foros, obviamente es mi trabajo. Uno siente verdadera satisfacción de encontrarse un foro como este. Se lo digo absolutamente en serio. Es una satisfacción personal muy grande que haya tal cantidad de gente. Esto indica varias cosas. La importancia de la institución que lo organiza, las personas, el interés, la implicación que lo representan y todos ustedes. Hay unas buenas vibraciones que uno lo capta desde aquí perfectamente. El único problema de un auditorio como este es que como uno lo haga mal es la última vez que le invita. Bueno, y la otra cosa es también, antes me ha presentado y me decía que yo soy médico especialista en análisis clínicos y claro, se preguntarán, vamos a ver, turno de noche, médico, análisis clínicos. Bueno, yo soy analista desde el año 89, pero en el año 2000 yo hice por una cuestión que nada tiene que ver, era una cuestión de investigación, tuve que ir a Boston, en concreto a Harvard, y allí un profesor, el doctor Andrew Spielman, una persona que quise yo mucho, ya falleció, me insistió muchísimo que hiciese toxicología laboral. Yo la verdad, por no llevarle la contraria, a mí me sonaba como Tomás, haz ginecología, pero insistió mucho y tengo que decir que cambió mi vida por varias razones. Y toxicología en Estados Unidos son 4 partes: la química, la física, por ejemplo la radiación ionizante, que hoy hablaremos, la biológica, todo relacionado con el trabajo, por ejemplo una tuberculosis en el trabajo, y la psicosocial. Yo cuando llegué al apartado de psicosocial creí que era algo exótico, en donde se hablaba de estrés laboral, error humano, y resulta que años después me dedico prácticamente a error humano y sobre todo un poquito menos al estrés, pero sobre todo a error humano, el tema de accidentes de aviación. Bien, pues hoy lo que les voy a hablar es algo que les va a sorprender, porque podría acabar aquí, porque hay gente muy capacitada, pero el turno de trabajo es una de las causas más importantes de cáncer de mama y de otros cánceres. Hoy ya figura en la Agencia Internacional del Cáncer. Trabajar un día de turno de noche a la semana durante 20 años se incrementa por casi 1,79. Bien, esta imagen que tengo aquí, la que te figura a mi derecha, es una imagen de George Adams. Estos dibujos están en el Museo Británico, trabajando, tarda en el trabajo, y es muy característico porque esto lo publicó una revista irónica, una revista Punch, se llamaba, británica, en el año 66. Bueno, es un trabajador con su taza de café, claramente se ve que está por la noche, incluso además intencionadamente hay una constelación que es el arado, y se ve unas luces de unos determinados edificios. Si se fijan con detalle, en realidad esas luces, esos edificios, son tarjetas perforadas y de hecho en vertical, en el edificio gris, tiene un nombre, Fortran Streaming, que fue el primer lenguaje de computación de IBM. Esto fue una profecía que venía a decir en el año 66, hace más de 40 años, que los ordenadores, aunque nos iban a facilitar mucho las cosas, nos iban a traer problemas. Bueno, pues fíjense, 40 años después, en la última monografía que hay sobre el Instituto de la Agencia Internacional del Cáncer, habla de distintos agentes que causan cáncer. Obviamente no voy a entrar en el resto, pero uno de ellos representa a una enfermera. Hoy, la Agencia Internacional del Cáncer, el turno de trabajo está en clase A+2 y algunos países, como es Dinamarca, es enfermedad profesional. Bien, de esto es lo que vamos a hablar. Antes de nada, también tengo que aclarar una cosa. Se ha invertido muchísimo dinero en el tema de la genética, lo que sí, perdona, cuando falten 5 minutos me avisas.
Se ha invertido muchísimo dinero en la genética. La genética, hoy sabemos, no un fracaso, no me gusta emplear este término, pero solo interviene en el 10% de las enfermedades. El 90% es ambiental, en lo que podemos recuperar. Es decir, las enfermedades, todos los que estamos aquí, aparte obviamente de un accidente, enfermaremos, tendremos un cáncer o un infarto, lo que sea, por una serie de factores que en conjunto son ambientales. Esos factores hoy están perfectamente claros. Cuando hablo de radiación, por ejemplo, por poner el primero, seguro que están pensando en una central nuclear. No, yo de donde vengo, de Vigo, en Porriño, es una de las zonas graníticas más importantes y los trabajadores que trabajan con el granito es donde más uranio hay y donde más radón hay. La segunda causa más importante de cáncer de pulmón. Todos estos factores son los que hacen que en conjunto uno enferme. El estrés, el estilo de vida, el tipo de infecciones que tenemos a lo largo de vida, todo eso pasa factura al conjunto. Pero es muy importante, muy significativo. Esta diapositiva la he sacado del congreso que tuvimos en Washington hace 2 años, Esposón, en donde se ve que el estrés ocupa una parte importantísima. Hoy sabemos que nuestra vida, enfermamos a lo largo de nuestra vida, es como una película. Con nuestra vida es como una película, pero hay un momento en que los trailers, ese trailer que es resumido, hay una serie de fotogramas, realmente en esos fotogramas son donde nos lesionamos. Hay un día que estamos expuestos a agentes ambientales, el tabaco, a los hidrocarburos aromáticos policíclicos de los coches, etcétera, etcétera. Es todo ese conjunto el que un día va a hacer que enfermemos. Pero ¿cómo enfermamos? ¿Qué hacen todos los factores tóxicos? Algo muy sencillo. Todos los agentes tóxicos producen radicales libres. Y aclaro estos radicales libres que lo peor que tiene es el nombre, es sencillísimo de entender. Todas las células tienen la mitocondria, ya saben que es el elemento clave de la célula que le da energía. El motor del coche, por decirlo de alguna forma, pero tiene unos desechos, que son los radicales libres. Es normal, no pasa nada. Esta noche, cuando durmamos, a las 8, 9, 10 de la noche se va a empezar a liberar la melatonina, la hormona del sueño. Es el mayor antioxidante que existe. La melatonina lo que hace es que limpia esos radicales libres y evita la enfermedad. ¿Qué ocurre? A medida que pasan los años, obviamente la melatonina va disminuyendo y puede llegar un momento en que si los agentes tóxicos son muy altos y la melatonina, entre otros agentes antioxidantes, es más baja, se desequilibra y surge el cáncer. Solo voy a poner un ejemplo sencillísimo. Uno de los agentes antioxidantes están obviamente en la dieta, desde la vitamina C, la vitamina E, el aceite de oliva, etcétera, etcétera. Sobre todo lo que tiene color. La naturaleza ha diseñado los vegetales, todo lo que tiene color es la protección que tienen para evitar la oxidación. Yo les invito a que hagan un ejemplo, es sencillísimo. Cogen un poquito de limón, cortan una manzana y una de ellas, una cara, la impregnan con el limón y verán lo que pasa dentro de 1 hora. Una parte se oxida y otra, la que tiene limón, queda absolutamente transparente durante más horas. Esto es lo que le ocurre al organismo, en donde está la clave del envejecimiento y la clave de la enfermedad. Cuando hay muchos radicales libres por muchos agentes etiológicos, el organismo, la membrana, se daña. Generalmente es la membrana lipídica y por eso hay tantas enfermedades neurológicas, SELA, Parkinson, etcétera, etcétera, porque el sistema nervioso está rodeado de mielina y tienen especial apetencia por esos órganos. Bien, hoy de lo que le voy a hablar es de algo, de 2 sectores. Hay un sector que yo trabajo mucho, que no voy a entrar, pero si al final en el coloquio alguien quiere comentar, que es el sector aéreo. Bien, bueno, pues el sector aéreo tiene mucho cáncer de mama. Y otros tipos de cáncer. Llama la atención, pues siendo una élite sanitaria, porque están muy controlados, que tienen una media de 3 a 6 años menos que la población general. Y generalmente tienen, aparte de los cánceres, que tienen sobre todo el de mama, sin ninguna duda, es un elevadísimo, tienen otro tipo de patología que es el síndrome metabólico. Más colesterol, triglicéridos, más riesgo cardiovascular y más inmunosupresión. Aclaro una cosa, que cuando tenemos el cortisol alto, ahora todos lo tienen, porque en el momento que entra la luz del día, el cortisol sube y la adrenalina es lo que nos hace estar vigilantes. Y esta noche a las 8 o 9 empezará la melatonina, que es nos relajará. El cortisol, si en vez de tenerlo 12 horas lo tuviésemos 24, el cortisol es hiperglucemiante y es inmunosupresor.
Por eso habrán visto que determinadas empresas en las donde hay muchísima tensión laboral hay más enfermedades infecciosas, porque hay más inmunosupresión. Esto en los astronautas, luego lo comentaré, es especialmente especial, es una característica especial, tienen más riesgo, luego comentaré por qué. Bien, bueno, pues durante mucho tiempo, y por eso hablo de la toxicología en conjunto, los pilotos, que es un sector especial, ¿no? Ellos siempre practican un axioma marxista, ellos siempre han querido, pero de Groucho Marx, ¿no? Ellos siempre han creído que la felicidad está hecha de pequeñas cosas, un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. Entonces, de siempre han creído que su tema, que tenían más cáncer y morían antes por el tema de la radiación ionizante. Es normal, es decir, cuanto más alto el nivel de vuelo, más radiación ionizante hay. Bueno, la Tierra está protegida por una atmósfera que equivale con una capa de plomo de unos 30 centímetros y sobre todo una cosa que se llama los anillos de Van Ellis, que es el núcleo magnético de la Tierra. Esto nos protege generalmente de casi toda la radiación ionizante, aunque hay determinadas zonas como el desierto de Atacama que tiene bastante alta. Es lo único que hay determinadas zonas de la Tierra por donde están muy protegidas, excepto por los polos. Esa es la razón por la que la radiación ionizante es mucho mayor, aunque también genera un espectáculo muy bonito como son las auroras boreales, ¿no? Pero en esta zona la radiación es muy importante. Hay una anécdota de cuando los astronautas fueron a la Luna. En esa misma noche, cuando estaban durmiendo, empezaron en el momento que cerraron los ojos, notaban unos destellos. Bueno, luego era muy simple, era simplemente la radiación ionizante que estaba impactando con la retina y eso le producía unos destellos que ellos no sabían interpretar. La prueba es que la mayoría de los astronautas, solo simplemente con ir a la Luna, de los 39 que han ido, 36, en un periodo de 4 años tuvieron que operarlos de cataratas. La catarata generalmente es con una radiación de 500 milisieverts ya se produce. Pues bien, un intervalo astro, todos los que recuerdan, para que vean la implicación que tiene la radiación. Bueno, pues de siempre los astronautas y sobre todo el sector aéreo ha dicho, tenemos más cánceres porque volamos más alto y entonces tenemos más radiación ionizante. El límite a nivel de la protección, a nivel europeo está estandarizado que hay un límite que son 20 milisieverts. Nadie los alcanza. Claro que todos nosotros, los que tenemos aquí, estamos expuestos a la radiación ionizante, no solo de la cósmica, sino del uranio y del granito. Toda la zona cantábrica tiene mucho granito y no alcanzamos 3 milisieverts al año, que es muy poquito. Bueno, pero es tan importante esto que de siempre se ha considerado que había que proteger a dos grupos de riesgo. Uno eran las tripulaciones aéreas y otro el resto. Pero fíjense quiénes eran el resto. Trabajadores de centrales nucleares, unidades de radiología, que están con isótopos radiactivos elevadísimos, tal cobalto, cesio 135. Bueno, pues sin embargo, los tripulantes del sector aéreo siempre decían que no, que ellos eran los que tenían más riesgo. ¿Por qué? Bueno, la radiación influye en 3 cosas: la altura, la latitud y las tormentas solares. Cuanto más alto se vuela, más radiación hay. Ustedes saben que, por ejemplo, ir de aquí a Madrid, pues se vuela a 8.000 metros, la radiación cósmica es muy pequeña, pero en el océano se vuela más alto, a 11.000, 12.000 metros, por una razón simple: es más barato. Ahí el aire es más fino y hay menos resistencia, obviamente, y en esos el avión va muy cargado con equipaje y combustible y obviamente hay que volar por ahí. Bueno, pero volar a 11.000, 12.000 metros hay más radiación. Y fíjense que 10.000 es alrededor, como mucho, 1,20 milisieverts, y sin embargo, si uno sobrepasa 12.000 metros, ya alcanza 28 milisieverts, es decir, superior a 20, que es lo que está estipulado. Así que la altura tiene mucha influencia. Segundo, la latitud. A medida, en el Ecuador apenas hay radiación cósmica, pero a medida que subimos aumenta. El claro extremo es el polo, ¿no? Y también hay un efecto que son las tormentas solares. Las tormentas solares, hay un ciclo de cada 11 años en donde las tormentas solares son muy intensas. Hay una escala de 1 a 5 y esto tiene una repercusión muy importante, porque en el momento que se produce una tormenta solar, incluso esto afecta muchísimo a los GPS, que hay muchísimas alteraciones. Hace poco, en 2012, pues en la zona de California o Arizona, hubo un apagón precisamente porque una tormenta solar que estaba en nivel 5 lo generó. Bien, pero así que hay 3 factores, ¿no?
intervienen en la radiación, la altura, la latitud y la radiación cósmica. Entonces, ha habido un debate siempre en el sector aéreo que los pilotos siempre han dicho, no, nosotros somos de alto riesgo, nosotros no volamos a 12.000 metros porque hay mucho riesgo de cáncer, queremos bajar a 10.000. Y las compañías dicen que no, que eso no es verdad y que además eso supone mucho coste y que hay que cargárselo al usuario. Por tanto, ellos dicen, no, nosotros no queremos ir a 12.000 metros porque alegan que hay mayor riesgo de cáncer y las compañías que hay un riesgo mínimo. Y este es el debate. Bueno, pues este debate llegó un momento que cansó, nos hartó a todos los que estamos un poco implicados en esto. ¿Era realidad o no? Claro, porque esto aclaro que a los pilotos siempre y a las azafatas siempre le ha interesado este tema, porque eso daba lugar a unos plus económicos, a unas jornadas de descanso, etcétera, etcétera. Bien, entonces la NASA hizo un programa que se llama CARI 6. Simplemente era un programa informático en el que se introducía las horas de vuelo. Por ejemplo, uno va de aquí a Chile, las horas de vuelo, la altitud, la latitud, y con eso se calculaba la radiación. Como se empezó a ver que era muy poquita, que era prácticamente la que teníamos los que estamos aquí, no les convencía y dijeron, no, eso es un programa informático, no nos gusta, hay que hacer otro más sofisticado. Y el programa europeo se hizo uno, el ECAR 2 y el TEP, que son programas que llevan Iberia en concreto. Este ya es un equipo muy obsoleto, pero hasta hace poco llevaba un equipo en sus Airbus para medir exactamente la radiación ionizante que recibían. Aclaro que este ya es un equipo obsoleto, ahora lleva un equipo que se llama Liulin, que es como un teléfono. Bueno, y la sorpresa fue mayúscula, no voy a entrar en datos, pero cuando se controlaron los vuelos de Madrid, Nueva York, la zona de más latitud es obviamente los vuelos transoceánicos a Norteamérica. Entonces se vio que sorprendentemente el sector aéreo estaba muy por debajo de 6 milisievert, ni de lejos, llegaba a los 20, y pues 6 es prácticamente 6, no llegamos a 6 los que estamos aquí, es decir, 5 los que van a Norteamérica, pero la mayoría de los que estamos aquí debemos estar expuestos a 3, 4, por tanto eso no justificaba para nada, los datos eran muy concluyentes, el sector aéreo nada tenía que ver la radiación ionizantes con los cánceres y con otro tipo de patologías. Entonces, ¿cuál era la razón? La razón, y eso es muy importante lo que han hablado, y la razón por la que estamos aquí, la razón es el turno de noche. El turno de noche, la hormona melatonina es una hormona fundamental. Los trabajos que hay, ya no existe ninguna duda, está clarísimo. Trabajar turno de noche un día a la semana durante 20 años o 30 años incrementa muchísimo. Obviamente esto es extrapolable no solo al sector aéreo, sino a otros muchos, enfermeras o la gente que hace turnos, que es enorme. Tan importante es que algunos países ya es enfermedad profesional, en concreto las azafatas de SAS Airlines en Dinamarca, en concreto fueron las primeras, entre el 2009 y el 2011 se considera ya enfermedad profesional. ¿Y qué turno es el que afecta? Sobre todo el que está en contra de la biología. El que está en contra de la biología es el turno de noche, porque nosotros cuando estamos de noche, en ese momento la melatonina es alta, es solo un 30% de las personas, todos los que estamos aquí, si hiciésemos turno de noche, si nos convirtiésemos en panaderos, veríamos que sería imposible cuando medimos la melatonina, solo un 30% de las personas se adaptan. El resto de las personas, cuando están trabajando de turno de noche, a determinada hora, generalmente el pico de melatonina es a las 2 de la madrugada, si algunas veces, sobre todo cuando duermen con poca ropa, observarán que es el momento que más frío se tiene, más hipotermia, es cuanta más melatonina se libera. Bueno, pues por la noche esa somnolencia que tenemos es por la liberación de melatonina, y la mayoría de estos trabajadores por la noche tienen somnolencia y cuando van a su casa, vuelven a dormir, duermen muy poco porque van en contra de la fisiología, la temperatura, el ruido, las actividades sociales. Una enfermera que sale de su turno, pues a lo mejor en vez de irse directamente a cama, lo que va es a comprar el pan, a llevar a los niños, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Básicamente la melatonina funciona de la siguiente forma. Nosotros tenemos una glándula que se llama la glándula pineal, que está regulada por el ciclo luz-oscuridad. En el momento que llega la mañana y la luz azul entra, que es la que tiene la longitud de onda más corta, en ese momento resetea el organismo y lo que hace es que libera el cortisol y la adrenalina, es lo que nos hace poner en actividad. En ese momento
la melatonina está totalmente inhibida y nosotros a lo largo del día estamos con cortisol y adrenalina. Al llegar a las 8 o 9 de la noche, en ese momento, cuando empieza la luz roja, en ese momento se empieza a liberar la melatonina y eso disminuye la actividad física. Hay un cansancio, entra el organismo, el corazón empieza en bradicardia y sobre todo hay una hipotermia. Después los colores es fundamental y esto la fototerapia tiene muchísimas implicaciones en cómo tratarlo. Por eso hay muy pocas profesiones que se adaptan al turno de noche. Excepciones, pues la gente que trabaja en plataformas petrolíferas. ¿Por qué? Porque están trabajando un mes y ese mes están de 6 de la mañana a 6 de la tarde haciendo turnos de trabajo. Pero es que tan pronto acaba su jornada laboral no se les ocurre pasear por la plataforma, se van a cama. Y hay oscuridad. Y aparte, esto lo están haciendo los astronautas. Ahora se están con las LEDs. En el momento que trabajan, les ponen luz azul. Y en el momento que se van a dormir, les ponen luz roja para inducir el sueño. Hay otra gente, por ejemplo, en la Antártida sucede lo mismo. Porque es muy importante. No hay actividad social. Uno termina su turno de noche y va a trabajar, va a dormir. Esto pasa también en los submarinos. Pero son muy poca gente la que es capaz de regular el turno. Así que fíjense en la cantidad de trabajadores. Un 20% de la población, en concreto la europea, trabaja en turnos. Así que las implicaciones y que la cantidad de radicales libres es normal que haya mucha patología. Esta es la patología muy clara, además explica con la fisiología, es clarísima, los cánceres todos aumentan porque hay muchos más radicales libres y obviamente dañan al ADN y termina generando un daño en el ADN que genera un cáncer. Y por supuesto el síndrome metabólico. Esto es muy fácil de entender porque si estamos con cortisol muchas más horas de lo normal, el cortisol es hiperglucemiante, aumenta la diabetes, aumenta el colesterol y los triglicéridos y obviamente aumenta también la tensión porque sube la adrenalina. Y también el cortisol tiene un efecto inmunosupresor. Antes comentaba el ejemplo de que en las empresas que tienen mucho conflicto laboral hay más incidencia, por ejemplo, de gripes, de enfermedades. En los astronautas, esta es una de las razones por las que dormir bien es clave. Porque todos los que estamos aquí seguro que hemos pasado la varicela y no volveremos a tener la varicela. Pero si uno de nosotros tiene un cáncer o una enfermedad inmunosupresora, puede reactivarse el virus y tener un varicela zoster o un herpes virus. ¿Qué ocurre? Que si eso te pasa en el espacio es un problema tremendo. Y a los astronautas les cuesta mucho regular el turno horario. Por eso de ahí que ahora les comentaba que tienen LEDs y desde hace unos años se están instaurando. Bueno, ¿y qué hacer? ¿Qué medidas podemos tomar? Si está claro que la luz es un poderoso reseteador, lo que tenemos que trabajar es que si estamos en turno de noche ahora, la luz tiene que tener un mínimo de 500 luz. Porque en ese momento, si provocamos una luz, yo estoy pensando, ayer lo comentaba con unos compañeros paseando, me estaba imaginando a un guardia de seguridad que está por una zona en donde hay farolas con la luz de la noche. Esa luz tiene 20 luz, por tanto es lógico que si está trabajando de noche tenga somnolencia, porque esa luz es imposible que le resetee. Bueno, pues en los sitios de trabajo se debe trabajar con una luz mínimo de 500 luz. ¿Y qué debemos hacer cuando ese trabajador sale? Pues cuando ese trabajador sale de turno, tiene que irse a casa lo más rápido posible y a ser posible que lleve unas gafas de sol. Esto que parece una medida, una trivialidad, es muy importante. Incluso hay unas gafas que yo las he visto, pero bueno, no están de venta al público en este momento, que resetea la luz de onda corta, la azul. Pero con unas simples gafas de sol es importante. Y sobre todo, ese tipo de trabajador que acaba de hacer turno de noche, si son las 6 de la tarde, ha estado durmiendo, hay un consejo, que en vez de quedarse en casa viendo la televisión, que a las 6, 7, 8 de la tarde salga a dar un paseo, porque al encontrar de nuevo la luz natural, la luz rojiza, es mucho más fácil que sincronice al día siguiente su sueño. Por eso, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer muchas medidas sofisticadas, pero ustedes, en el ámbito laboral, hay que aplicar las medidas sencillas, que son las más importantes. Si hemos visto que el turno de noche bloquea la melatonina, que es el mayor antioxidante, démosle antioxidantes.
Los mayores antioxidantes, afortunadamente nuestra dieta mediterránea es una de las más importantes, vitamina C, vitamina E en el aceite, los carotenoides y sobre todo los polifenoles. Antes comentaba que todo lo que tiene color, todos los vegetales, tienen muchísimos antioxidantes, porque la naturaleza los ha preparado precisamente para protegernos. También insisto que la quercetina y el resveratrol están en el vino. Esta es la razón porque ahora a los astronautas se les permite vino tinto, sobre todo el tinto la tiene, y la cerveza. Bueno, debo decir que esto es una anécdota, pero hace unos años ya saben que un medicamento que está comercializado es el resveratrol, que en mi opinión es un fracaso auténtico. Cuesta cada pastilla €1 y si se toman un vaso de vino o una cerveza es muchísimo mejor. Pero bueno, hace unos años fuimos a un congreso y claro, como íbamos invitados, todo el mundo cantando loas al resveratrol, pero un profesor de Harvard, cuando terminó su charla, dijo: el mayor invento de la historia de la humanidad ha sido el vino. Bueno, la rueda también ha sido importante, pero no combina tan bien con el jamón. Bueno, debo decir que desde entonces no nos han invitado a ninguno. Pero... Bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué medidas podemos hacer? La gente que está trabajando por la noche, hay algunas medidas muy simples, aparte obvia, las que hace la gente, cafeína, pero se pueden dar algunos medicamentos. Uno muy típico es modafinilo, que es un estimulante. Eso ayuda mucho y sobre todo pequeños periodos de descanso en la primera parte del turno, siestas de 10-15 minutos. Eso es muy importante porque aquí, y no voy a entrar en este tema, pero uno de los campos que yo más me dedico es el estudio del error humano, de accidentes de aviación, es donde están muchísimos accidentes. He hablado el año pasado del accidente de Air France 447, se produjo a las 2 de la madrugada y lo que hicieron los pilotos parece inconcebible, pero ocurrió a las 2 de la madrugada y probablemente, independientemente de todas las cosas, cometieron errores porque en ese momento, cuando a las 2 de la madrugada es nuestro pico de melatonina, está comprobado que nuestro nivel de toma de decisiones es igual que si estamos por encima del nivel de alcohol en sangre. Eso es para que vean la importancia que tiene la melatonina. La otra apartado es que cuando uno ha salido del turno, a veces lleva turnos y no es capaz de dormir, pues medidas sencillas, hipnóticos, como por ejemplo una benzodiazepina o melatonina. La melatonina, bueno, hay distintos medicamentos, ha habido muchas investigaciones, se puede dar perfectamente. Además, la melatonina prácticamente se puede tomar sin problemas porque no inhibe la melatonina endógena. Pero bien, este es otro tema. Y quisiera terminar con una imagen, bueno, de la mitología griega. Siempre dice que bueno, Prometeo, ya saben que le robó el fuego a Zeus para calentar y dar luz a la humanidad. Y bueno, Zeus, como castigo, le ocasionó que un águila todos los días le comería su hígado. Como es eterno, obviamente va todos los días. A mí me parece que es demasiado castigo simplemente por robarle el fuego. Pero lo importante es que sepan que la luz, por supuesto, es beneficiosa, pero también la oscuridad también lo es. Y tenemos nuestra actividad. Estamos trabajando, la humanidad tiene que trabajar durante la noche. Ya no se trata de plantearse si luz o oscuridad, sino qué tipo de luz es la menos dañina. Y sobre todo, las medidas laborales que hemos comentado. Se pueden hacer grandes cosas con medidas muy sencillas. Bueno, muchísimas gracias por su atención.